Desde antiguo, el sur del planeta, la Terra Australis, fue una frontera misteriosa. Un territorio mítico, oculto bajo un manto de hielo que desafió la imaginación de cartógrafos y aventureros durante siglos. Esta es la historia de cómo la humanidad se atrevió a conquistar la Antártica. Los primeros avistamientos ocurrieron a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, no habiendo certeza si fue el holandés Dirk Gerrits o el peninsular Gabriel de Castilla quien primero avistó el territorio antártico. Por su parte, James Cook, insigne navegante, cartógrafo, expedicionario y capitán de la Real Marina Británica, fue el primero en circunnavegar el continente entre 1772 y 1775, hito crucial en la exploración y comprensión de la región. El navío español San Telmo se considera el primer barco que pudo haber alcanzado tierra en la Antártica alrededor de 1819, en la costa norte de la isla Livingston, pero con lamentables consecuencias fatales, pues naufragó, desapareciendo sus 644 marineros y tripulantes, enviados desde la metrópoli para reforzar las tropas españolas en Perú, en pleno proceso independentista. Por la misma época, Andrew McFarlane, comerciante escocés afincado en Valparaíso y capitán del bergantín Dragón, fue autorizado por el entonces director supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, para explorar y desembarcar por primera vez en la Antártica, expedición que se realizó en 1820. Ese año, el capitán ruso Fabian Gottlieb von Bellinghausen y el británico Edward Bransfield bordearon territorio antártico, siendo Bellinghausen en 1820 el primero en pisar el continente helado, mérito, como señalamos, asignado también al enviado de O'Higgins, Andrew McFarlane. Entre 1819 y 1823, el inglés James Weddell realizó 3 exploraciones de los mares australes, alcanzando latitudes inéditas. Algunas posteriormente llevarían su nombre, como el Mar de Weddell. Algunos años después, el francés Jules Dumont d'Urville recorrió la costa antártica, que llamó Adelaida en honor a su esposa, durante su expedición entre 1837 y 1840, en el que realizó estudios científicos y cartográficos. Por esos años, el explorador estadounidense teniente Charles Wilkes cartografió más de 2.000 kilómetros de costa antártica, definiendo su carácter continental. Mientras, entre 1839 y 1843, el inglés James Clark Ross recorría el mar, que posteriormente llevaría su nombre, y también la después conocida como Tierra Victoria, durante su investigación acerca del polo magnético sur. Años después, la expedición Challenger, a principios de 1874, al mando del británico George Nares, giró al sur, en el Océano Índico, llegando más allá de los 66 grados de latitud sur, convirtiéndose en el primer buque de vapor en cruzar el Círculo Polar Antártico. Terminando el siglo, la expedición al mando del noruego Karsten Borchgrevink fue la primera en pasar un invierno en la Antártica, junto a 75 perros siberianos, durante su expedición de 1898-1900. Dentro de las accidentadas exploraciones de la época, se recuerda la del explorador sueco Otto Nordenskjöld, quien sobrevivió al naufragio del Antarctic, realizando una de las primeras expediciones científicas geológicas entre 1901 y 1904. Ya iniciado el siglo XX, Jean-Baptiste Charcot, expedicionario francés, cartografió 2.000 kilómetros de la costa oeste de la península antártica durante varias exploraciones entre 1903 y 1910, además de obtener medidas oceanográficas, meteorológicas, de mareas y de magnetismo polar, junto a una colección de muestras biológicas y botánicas. En una travesía legendaria, el noruego Roald Amundsen fue el primer humano en llegar al Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911, hazaña que logró gracias a trineos tirados por perros siberianos y técnicas aprendidas de los Inuit, un pueblo originario del Ártico.
Por su parte, el británico Robert Falcon Scott lideró 2 expediciones a la Antártica. En la primera descubrió la meseta antártica y en la segunda, a la saga de Amundsen, también alcanzó el Polo Sur, pero un mes después que el noruego, en enero de 1912, muriendo Scott durante el regreso a la base. Mención particular merece Ernest Shackleton, expedicionario irlandés que realizó varias exploraciones al territorio antártico, pero fue en su expedición de 1914 a 1916 cuando su barco, el Endurance, quedó atrapado en los hielos frente a las costas antárticas. Luego de meses de aislamiento, Shackleton logró llegar en frágiles botes a las Islas Georgias del Sur y luego a Punta Arenas, donde recibió la ayuda de marinos chilenos. Había que regresar a la isla Elefante, donde se encontraba el resto de su tripulación, resistiendo el terrible invierno antártico. Fue el teniente Luis Pardo quien rescató, junto a Ernest Shackleton, a la diezmada tripulación varada en Isla Elefante el 30 de agosto de 1916, en la nave escampavía Yelcho, pasando a la historia de los exploradores antárticos al lograr aquel improbable rescate bajo inclementes condiciones climáticas. Asimismo, este episodio representa una de las primeras acciones del Estado chileno en territorio antártico. Algunos años más tarde vendrán excursiones oficiales y el establecimiento territorial permanente. La primera expedición antártica chilena se realizó en 1947 con objetivos científicos y también para asentar presencia chilena permanente en el territorio antártico. Para ello se construyó en Isla Greenwich un hangar metálico y 2 casas para una dotación de 6 marinos, al mando del teniente primero Boris Kopaitych, albergando la Estación Naval Meteorológica y Radiotelegráfica Soberanía, siendo renombrada en febrero de 1948 como Base Naval Antártica Arturo Prat, en el marco de la visita del presidente Gabriel González Videla, primer jefe de Estado en visitar el continente antártico.